desarrollo del liberalismo de otro tipo. Pero bueno, volviendo a Locke, Locke todavía se mantiene en esta justificación metafísica del derecho natural, de que la ética y la moral no surgen del Estado, sino que son previas y precisamente son condición para que aparezca el Estado, si no, no aparecería. Mientras que en Hobbes era al revés, ¿no? En Hobbes es el Estado el que se convierte en el legitimador y en poder absoluto que establece lo que es bueno y lo que es malo. Con sus leyes, aunque sean crueles, son las leyes justas. Y en ese sentido, pues claro, esta es una situación que Locke critica y en ese sentido, pues primero, niegan la idea de que las sociedades preestatales vivan en una guerra de todos contra todos y que el único poder sea la fuerza, como dice Hobbes. No tiene esta idea completamente pesimista del hombre, ¿no? Sino que Locke dice que estas sociedades ya tienen cierto tipo de organización, son racionales, hay un poder racional, no son completamente establecidas por la fuerza, las sociedades patriarcales o lo que sea, hay una racionalidad, ¿no? que es de tipo natural y no están continuamente en guerra. Lo que sí admite es que al ir creciendo estas sociedades, pues pueden empezar a surgir conflictos o puede haber abusos y estos abusos son los que acabarán llevando a la necesidad del pacto social, de crear una institución, una sociedad que regule todos estos conflictos, ¿no? Que regule todos estos conflictos, que sería el Estado. En este sentido, Locke mantiene la misma idea que Hobbes del origen del Estado como resultante de un pacto entre los individuos que eligen un soberano y de tal manera que ese soberano le garantice el derecho de la vida y la hacienda. El derecho de la hacienda para Locke es fundamental, es el derecho de propiedad. Claro, también se dice aquí que el liberalismo inglés pone en el origen el surgimiento de la propiedad privada, que caracteriza todo el capitalismo y toda la tradición liberal inglesa, ¿no? Hobbes hace una defensa aquí precisamente de cómo esta institución racional surge ya de origen preestatal. Y en ese sentido, pues en el libro pues, se ponen ejemplos de cómo surge la propiedad, ¿no? La explicación que da Locke del origen de la propiedad es que está basada en el trabajo. Digamos, el valor de los bienes, de la propiedad, surge del trabajo, que es una teoría que después se desarrollaron economistas ingleses como Adam Smith o Ricardo, con la teoría del valor, trabajo, ¿no? Esta teoría la anticipa Locke, porque viene a decir que en principio todos los bienes de la naturaleza son comunes, son creados por Dios y nadie tiene derecho a apropiarse de los bienes, son de todos. Habrá una especie de situación común, de propiedad comunal. En principio no había propiedad privada. ¿Cuándo aparece la propiedad privada? Pues Locke dice que aparece cuando, como todo el mundo tiene derecho a estos bienes, pues cuando un individuo toma su parte de las frutas de un árbol, pues tiene derecho a consumir esos bienes. Pero si además se preocupa con su trabajo de cuidar esos campos, de cuidar esos frutales, pues desde luego tendrá más derecho que otros a apropiarse de los bienes que él mismo trabajó, porque que no los produce solamente la naturaleza, que son fruto en parte también de su dedicación, de su trabajo, y en ese sentido lo que empieza a decir que es razonable pensar que aparezca un derecho privado que esté basado en el trabajo, y en ese sentido el origen de la propiedad para Locke no es el robo o lo que sea, ¿no? Como después dirán otros anarquistas, sino que es el trabajo. El trabajo es el que legitima la propiedad. Un individuo puede atesorar los bienes que necesita y que les da su trabajo. Y que esos bienes tampoco, como no son duraderos, pues al final tampoco se puede aprovechar de mucho. Solamente cuando se inventa el dinero, dice Locke, es cuando un individuo puede atesorar. Entonces puede aparecer ahí una propiedad, unos individuos ricos frente a otros, ¿no? Cuando aparece el dinero, la moneda, pero previamente no, porque por mucho que uno atesore los frutos naturales, estos frutos pues no son muy duraderos, se pudren, entonces no se pueden acumular, atesorar, ¿no?
Solamente cuando aparece el dinero y cuando se produce el intercambio, del cual sale el comercio, y cuando unos individuos, pues el trueque, ¿no? Pues van cambiando unos bienes que tienen de más por otros que no que necesitan, cuando aparece el comercio, díselo, entonces aparece el dinero y ahí es donde aparece la posibilidad de la diferencia de clases. Pero en principio esta diferencia no vendría, como dicen otros, de la fuerza, sino que hay una lógica racional de la sociedad que lleva esto. Bien, entonces en este sentido Locke considera fundamentalmente que lo que hace el soberano, cuando los ciudadanos eligen un soberano, lo eligen con la condición de que garantice la vida y la propiedad. Y aquí está el origen de toda esta ideología liberal de que hay una legitimación de la propiedad privada. No se puede, como otras teorías del marxismo, de eliminar a los anarquistas, como Proudhon en Francia, querían eliminar la propiedad privada porque decían que resultaba del robo, ¿no? Locke da una explicación diferente de cómo surge el origen de la propiedad privada. Y entonces, en base a la necesidad de conservar esta hacienda de los individuos, que no se ponga en peligro por las guerras, como decía Hobbes, y porque para que haya un progreso también en la industria se necesita una situación de paz, que haya comercio, que haya mercados, que haya intercambio y que los bienes estén garantizados. En ese sentido, pues es donde el que Locke sigue la teoría de Hobbes, que hay un pacto. Ahora bien, aquí aparece una crítica a Locke, ¿no? O una distinción a Hobbes, ¿no? En el sentido de que para Hobbes el surgimiento del pacto, en que los individuos se ponen de acuerdo y eligen un soberano, el soberano quedaba separado del pacto y era inmediato, ¿no? Había un soberano que luego se le daba unos poderes absolutos, tenía unos poderes absolutos. Entonces, si se quitaba la soberanía, se identificaba con el soberano, con el rey, ¿no? Con un individuo, era el que atesoraba la soberanía. Ahora bien, lo que dice Locke es que, según el propio Hobbes, el soberano no tenía por qué ser solo un rey, podía ser una asamblea. Podía ser una asamblea, podía ser un grupo o una aristocracia. Entonces Locke supone que el soberano, en principio, lo que ocurre en el pacto es que se nombra un soberano, pero ese soberano no es propiamente, puede ser un rey, pero puede ser también una asamblea. Y entonces a ese soberano tampoco en la asamblea tampoco se le nombra sin más, sino que se le nombra para que garantice la vida y la ciencia. Entonces, como no se fían de que la garantice, pues esa garantía tiene que estar plasmada en unas leyes que el soberano tiene que seguir. Y si no las sigue, es decir, debe elevar a principios legales, la defensa de la propiedad, deben ser principios legales del Estado, que el soberano no puede dejar de cumplir, porque dejaría de ser soberano. Entonces, Locke dice que esos principios se elaboran previamente en el pacto, se convierte el pacto en una asamblea que asume el poder soberano. La soberanía, entonces, en el caso de una asamblea, para Locke, es previa a la ejecución del poder. Entonces, Locke introduce aquí una división de poderes. Es decir, hay dos poderes aquí que Hobbes no habría distinguido con claridad, ¿no? Y uno es un poder originario de soberanía, que es la propia asamblea de los ciudadanos que se reúnen para ponerse de acuerdo. Esto es la asamblea, es la soberana, y que establece las leyes, y ese acuerdo siempre descansa en una mayoría. Se impone la forma de legislar, de cumplir ese acuerdo, de nombrar después a un poder ejecutivo, que sería el que tiene que ejecutar todos esos acuerdos de la Asamblea. Claro, aquí lo distingue el poder legislativo, que es la Asamblea, y el poder ejecutivo, que sería un derivado del poder legislativo. Pero el poder originario no es el ejecutivo, como todavía parece confusamente en Hobbes, ¿no? Como si es el soberano, el poder ejecutivo, el rey, el que es el soberano, ¿no? La soberanía originaria.
la soberanía originaria para Locke está en la Asamblea. Entonces es la Asamblea la que es originariamente soberana porque es la que decide y tiene que decidirlo por mayoría, aunque la mayoría es la que establece cuáles son la forma de las leyes que tienen que garantizar la defensa de la vida y la hacienda de los ciudadanos. Entonces, una vez que establece esas leyes, entonces de ahí derivadamente puede nombrarse a un individuo que las ejecute, que sería el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sí podría ser un individuo, que es el rey, o puede ser pues un individuo encargado, que puede ser el jefe de una república, o algo. No tiene por qué ser soberano, no se identifica en Locke con el rey, ¿no? El soberano es la Asamblea. El rey, en el caso de Inglaterra de la época de Locke, era el rey, entonces el rey es el poder ejecutivo. Locke dice que hay que distinguir estos dos poderes. Claro, en Hobbes esto aparece como una división del poder, y la división del poder para Hobbes podía llevar a enfrentamientos y a guerras, como lo que había ocurrido en Inglaterra en la Guerra Civil, que es cuando el poder se divide entre el Parlamento y el rey, y hay una división incluso dentro del Parlamento, aparecen poderes distintos, y aparece un enfrentamiento, un caos que lleva a la Guerra Civil. Entonces, por eso Hobbes decía que no se podía separar el poder, la soberanía del rey, y por eso no poder absoluto. Pero la idea de Locke es distinta, y Locke introduce más bien la división del poder como una forma de evitar la tiranía y que el soberano se revuelva contra y no cumpla los acuerdos del pueblo que lo nombra, ¿no? de los ciudadanos que lo nombran. Entonces, en ese sentido, claro, Locke dice más bien que él está en la línea del principio de divide y vencerás. Para Locke, la división del poder en Inglaterra será un triunfo, no llevará a una guerra civil, sino que creará un poder más fuerte, porque será un poder más controlable y que esté más de acuerdo con la voluntad popular. Porque claro, Locke viene a decir que cabe la posibilidad de rebelión. Es decir, frente a Hobbes, Locke insistirá en que hay un tipo de rebelión que es injusta, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre pues que por un golpe de Estado, por puro derecho de ocupar el poder, los asesinatos de los reyes, de esto para... Claro, Locke en ese sentido tiene la razón a Hobbes, esto es peligroso para el Estado. Pero hay otro tipo de rebeliones que pueden ser justas, que serían aquellas en las que el soberano, el rey, no cumple el mandato de la Asamblea, e incluso va en contra, entonces, claro, o suben los impuestos de una forma exagerada al pueblo, o sin tener en cuenta su opinión, y en ese sentido, en estos casos, dice Locke, es posible la rebelión. ¿Por qué? Pues porque es la única forma de cambiar al soberano, y una forma legítima de cambiarlo, y sería una rebelión, y se cambia el soberano y se pone a otro que cumpla lo que dice la Asamblea. Sencillamente es lo que se hizo en Inglaterra cuando se sustituyó a la dinastía de los Estuardos por la dinastía que instaura Guillermo de Orange, ¿no? Y en ese sentido Guillermo de Orange es el rey de Inglaterra que se prestará a los mandatos de la Asamblea del pueblo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay aquí una rebelión legítima que por eso se ve a Locke como el legitimador de la Revolución Inglesa, que fue una especie de golpe de Estado. Es decir, que al rey lo quitaron y pusieron otro, pero claro, Locke dice que esta legitimación puede ser explícita o tácita. En Inglaterra hubo una legitimación tácita porque al cambiar del rey el pueblo asintió, nadie se movió. Y hasta hoy, ¿no? Y realmente esto es lo que dice Locke también, que el poder puede ser una legitimación tácita, que siempre lo hubo. Viene a decir, todos los gobiernos que se mantienen es porque el pueblo los tolera, pero si un gobierno va
claramente contra el pueblo, pues acaba en tiranía y acabará siendo derrocado el gobernante. Hay una especie de apoyo tácito, pero también hay un apoyo explícito, que es el que habría que introduce Locke, que es el que produce la asamblea. Y ese apoyo implícito que la asamblea tiene que renovarse cada cierto tiempo por elecciones para que esta asamblea refleje correctamente la voluntad popular en cada momento. Entonces, por eso dice que la soberanía reside en el Parlamento, pero el Parlamento no es un poder hereditario como los reyes, sino que es un poder que se renueva cada cierto tiempo con elecciones, y por eso refleja con la idea de reflejar en cada momento la voluntad popular, que es lo importante, que es la voluntad de los ciudadanos que pactan para hacer el Estado y evitar las guerras. En ese sentido es en el que Locke distingue estos dos poderes claves, ¿no? que se llevan a cabo en Inglaterra y que hasta hoy, que son el poder del Parlamento, que tiene unas funciones distintas de las del poder del Ejecutivo, del Rey. El Parlamento es el que legisla, que hace las leyes para que después que marcan los límites del poder del Rey. El Rey tiene que gobernar, pero de acuerdo con las leyes del Parlamento, no con las leyes que él quiera, porque claro, si dice Locke, si el Rey puede hacer las leyes que quiera, un poder absoluto, pues siempre tenderá a favorecerse y perjudicar a los demás. En este sentido, el pacto se mantiene si quien se favorece es al pueblo, que es la mayoría de los ciudadanos que se reúnen en la asamblea. En fin, toda esta idea de Locke es de la división de poderes, que quedó incompleta porque Locke añadió un poder llamado federativo. Además del poder legislativo y el ejecutivo, Locke distingue un tercer poder, el federativo, que es el poder de declarar la guerra. Esta teoría quedó incompleta y realmente quien la completará será Montesquieu, ¿no? Con la teoría de los tres poderes de Montesquieu, que sustituye el federativo pues, por el poder judicial, ¿no? Y la idea de Montesquieu es una mejora también de la teoría de Locke, porque Locke venía a decir ya que el poder ejecutivo es un derivado del poder legislativo, es una deriva, la soberanía pasa del Parlamento al Rey, hay una deriva, ¿no? Pero claro, Montesquieu se da cuenta de que si hay conflictos entre el monarca y el Parlamento, pues en el caso de Locke, esos conflictos podían llevar a una revolución, que el Parlamento se subleva contra el rey y lo cambia. Claro, esto lleva a ciertos problemas de peligro de guerra, de tensión. En Inglaterra salió bien, le dio un golpe de Estado, pero fue un cambio violento. No hubo guerra civil, podía haberla habido. Claro, Montesquieu lo que dice es que había que introducir un mecanismo por el cual se evitase este peligro de volver a una guerra civil. Y entonces cuando introduce el poder judicial como un tercer poder, que sería el que dirime en los conflictos entre el legislativo y el ejecutivo. Y de tal manera que, según Montesquieu, aquí la deriva del poder sería circular, crearía un círculo de la soberanía, es decir, que el poder sería como un fluido, dice Montesquieu, ¿no? Que va derivando y va circulando y pasa del legislativo al ejecutivo. Pero si hay conflicto entre el ejecutivo y pasa al judicial. El judicial resuelve y vuelve a instaurar la ley, que pasa al legislativo y vuelve otra vez a funcionar, ¿no? La idea de Montesquieu es que el poder es un fluido que circula, es un mecanismo, pues como una máquina, como el corazón, la sangre que va por un lado viene por otro, es decir, es un fluido. El poder para Montesquieu es un fluido, y es la teoría más perfecta que se hizo desde Locke, ¿no? Es decir, estos tres poderes crean una estructura circular. Entonces, aunque Locke consideraba todavía que el poder judicial estaba sometido al poder ejecutivo, que era nombrado por el poder ejecutivo y por tanto no era un poder independiente, Montesquieu dice que no, que el poder judicial debe ser nombrado de forma independiente, como es hoy doctrina general, ¿no? Aunque en unos sitios se aplica más que en otros, pero que debe ser independiente, porque si no, no se podrían resolver de forma pacífica los conflictos entre el poder legislativo y el ejecutivo. Claro, algunos dicen, como Gustavo Bueno decía muchas veces, pero es que el poder judicial no es un poder, porque para cumplir las sentencias necesita el ejecutivo, necesita la policía,
el Ejecutivo, si no obliga a cumplir la sentencia es un papel mojado, ¿no? Entonces el Ejecutivo el Judicial está sometido al Ejecutivo. Esta era la teoría de Locke también, ¿no? Pero claro, Montesquieu no dice esto. Montesquieu lo que dice es que evidentemente si hay un conflicto, el Poder Judicial puede obligar sentencia al Ejecutivo a cumplir una sentencia, ¿no? Como pasa ahora aquí en España cuando hay recursos al Constitucional y tal, obligan al gobierno a cumplir una sentencia. Por ejemplo, la cuestión del español, que en Cataluña si no se habla español hay sentencias ya, y esto claro, si vas a Gustavo o no, hay sentencias del Constitucional que obligan a explicar el español como lengua vehicular y sin embargo el gobierno de Cataluña no las cumple. ¿Qué ocurre aquí? Pues claro, lo que decía la idea de Montesquieu es que en una situación en la que haya una cierta educación política en el pueblo, pues lo que ocurría es que en las próximas elecciones, porque claro, ese gobierno tiene que someterse a elecciones, si el pueblo ve que no cumple las sentencias, dejaría de votarlo y cambiaría por otro gobierno que es el que se garantizaría la circulación. Es decir, que no habría este problema. El problema lo resolverían las elecciones. Un gobierno que se atreva a no cumplir unas leyes que el pueblo ve como graves, unas leyes del Parlamento que no las quiere cumplir y no cumple y luego hay sentencia claramente de que el gobierno está incumpliendo y ese gobierno caerá en las próximas elecciones. Si no cae, puede ser que no caiga, pero es entonces que el pueblo es idiota. El votante medio pues está comprado o lo que sea. Entonces la democracia se corrompe por otras razones. Pero la idea de Montesquieu era que el poder no se corrompiese, es decir, que circulase. Mientras haya circulación del poder, una sociedad es estable y puede durar indefinidamente, sin que tenga que haber golpes de Estado ni revoluciones. Esta es la idea de Montesquieu que después desarrollará en Francia, pero en Locke aparece todavía estos poderes. Otras críticas que se hacen a la teoría de Locke es que desde el punto de vista de la génesis del poder, la génesis histórica, pues no tiene ciertos problemas, porque es muy difícil encontrar situaciones históricas en las que se hayan reunido estos individuos en una asamblea y hayan elegido un soberano, ¿no? Locke intenta poner algunos casos de ejemplo, como podía ser Venecia, la República de Venecia o Roma misma, pero son muy oscuros, porque realmente ahí tampoco se ve Se remite también a lo que era entonces la colonización de América, de Norteamérica. Los colonos decían en América cómo se van formando las sociedades, sobre todo la colonización en el norte por los colonos ingleses, pues lo que se ve después en las películas del oeste, ¿no? La conquista del oeste, cómo se van formando pues ciudades en las que los ciudadanos, para defenderse de los indios, pues nombran a un sheriff y se reúnen en una asamblea y acuerdan cómo perseguir a los cuatreros. Todo esto que se ve, según Locke, eso sería un ejemplo de cómo surge el Estado, ¿no? Claro, también el problema es que hay, aunque es cierto que los colonos y todo esto pues funcionaban con cierta independencia del poder central de Washington, que a veces no llegaba por la dificultad de comunicación, siempre hay detrás una estructura política que era la que iba introduciendo eso. Por eso algunos dicen que estas teorías fallan desde el punto de vista histórico. Ahora, desde el punto de vista hay que distinguir el plano genético del estructural. Desde el punto de vista estructural, es decir, no del origen del poder, estas teorías son completamente vigentes. Es Montesquieu y Locke realmente las que consideran que una sociedad es estable si mantiene la circulación del poder y no se producen atascos y funcionan los tres poderes de una forma mecánica, en un equilibrio. Ahora bien, desde el punto de vista genético, ahí está la discusión. Otras teorías, por ejemplo, pues no admiten que el poder surja, que la propiedad surja, como dice el marxismo, antes de la aparición del Estado, sino que es precisamente con las luchas de clases, con la formación de unas clases propietarias, son las que fundan el Estado para defender sus privilegios frente a los otros. Estas teorías del marxismo, pues claro, tienen una idea de la génesis del Estado que ya no es, el Estado no surge de una asamblea, sino que surge de la guerra, ¿no? de la fuerza. Se podían también criticar estas teorías marxistas, como hizo Gustavo Bueno, pues suponiendo que el poder
no surge de la guerra, de la lucha de clases, ¿no? Sino que el Estado es previo a las luchas de clases. Las luchas de clases aparecen después, por otras razones, pero que el Estado sería previo y estaría basado también en la propiedad, como dice Locke, pero no en la apropiación individual, como dice Locke, ¿no? Por el trabajo, sino en la apropiación comunal de un territorio por una banda de cazadores que apropian un territorio y para defenderlo pues van creando las estructuras de jefaturas, las estructuras estatales, ¿no? Esta teoría la defiende Gustavo Bueno pues en el libro que ya citamos, Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, y Gustavo Bueno pues también ahí introduce una clasificación de los poderes más amplia. En la página 324 distingue, además de los tres poderes, da en parte la razón al marxismo cuando el marxismo introduce otros poderes distintos de los puramente políticos, que son de las superestructuras, de los poderes básicos de la economía, ¿no? Y ahí Gustavo Bueno pues divide esos poderes económicos de la capa basal, dice él, de una sociedad en los poderes económicos, el poder gestor, el poder planificador, el poder distribuidor, y además añade un tercer poder que recogen la idea del poder federativo que había ya insinuado Locke, ¿no? Que sería una capa que llama cortical, que es la relación de las fronteras, ¿no? Como el origen del poder estaría en las fronteras, según Gustavo Bueno, pues claro, las fronteras tienen un papel muy importante y había que analizar qué tipo de poderes son fronterizos, ¿no? No son básicos ni son superestructurales, sino fronterizos, que sería, y Gustavo Bueno distingue el poder militar, federativo y diplomático. Y aquí me lo remito a estas otras teorías para que se vea que las teorías de Locke no están completamente terminadas, ni siquiera con Montesquieu, ¿no? Es decir, que posteriormente los filósofos posteriores fueron añadiendo otra serie de características. Bueno, pues dejamos aquí la exposición de la teoría política de Locke.